Imagina que una parte significativa del patrimonio sagrado de la humanidad fue deliberadamente relegada al olvido debido a su conexión con deidades de piel oscura. Esto no es una mera suposición especulativa, sino un llamado urgente a replantear las concepciones arraigadas sobre la espiritualidad, el origen divino de la humanidad y la formación de las narrativas religiosas clave. A lo largo de los siglos, la historia ha sido escrita por quienes detentaban el poder, y estas autoridades emprendieron esfuerzos deliberados para ocultar, distorsionar o silenciar el papel significativo de los dioses de piel oscura. Pero, ¿por qué? ¿Por qué tantas referencias a ellos han desaparecido de las escrituras sagradas? ¿Por qué la imagen de lo divino ha sido blanqueada, eurocentrizada y estandarizada a lo largo de los siglos? En el marco de esta narrativa, se emprende una audaz expedición en busca de la verdad ancestral. El lector debe prepararse para una experiencia capaz de sacudir las convicciones más profundas, ya que lo que se revelará va mucho más allá de las teorías religiosas o los datos históricos. Se tratará de identidad, de legado y sobre todo de un despertar espiritual. Esta investigación está destinada a quienes sienten que falta una pieza crucial en el gran rompecabezas de la fe, a quienes se han preguntado por la desaparición de ciertos personajes bíblicos, y a quienes sospechan que su educación espiritual pudo haber sido incompleta. El lector aprenderá sobre dioses de piel oscura, venerados por civilizaciones enteras antes de la era de la colonización espiritual. Se mostrará cómo sus nombres, funciones divinas y enseñanzas fueron ocultados por imperios religiosos que buscaban controlar no solo territorios, sino también mentes. Nos sumergiremos en las profundidades de los textos bíblicos y manuscritos antiguos, explorando posibles conexiones entre figuras como Melquisedec, Moisés y Salomón, y sus raíces afroorientales, que la teología tradicional ha preferido no abordar. El lector descubrirá cómo las deidades africanas fueron demonizadas, olvidadas y a menudo reinterpretadas bajo otros nombres para ajustarse a la nueva doctrina dominante. Pero esto es solo el principio. Se presentarán evidencias históricas y arqueológicas que indican que muchos símbolos utilizados hoy por la Iglesia y las principales religiones fueron adaptados de prácticas espirituales ancestrales de los pueblos negros. Estas prácticas, estigmatizadas como paganas, heréticas o demoníacas, encierran una profunda y liberadora sabiduría espiritual. El lector debe prepararse para encontrarse con dioses que no solo fueron olvidados, sino también temidos. Y quizás en esto radica la clave de todo. ¿Por qué un sistema tan poderoso sintió la necesidad de ocultar a estas deidades? Se discutirán los misterios ocultos que rodean la imagen del propio Dios, así como las razones por las que Jesús fue representado con rasgos europeos y el impacto que esto ha tenido en la conciencia colectiva de generaciones. Se investigarán las raíces africanas de la espiritualidad judía y cómo el conocimiento ancestral fue suprimido en favor de una versión unificada de la fe. Se hará evidente que no se trata solo de religión, sino de dominación cultural, el borrado de identidades y la manipulación histórica. La investigación irá aún más profundo para comprender cómo el conocimiento espiritual ancestral de los pueblos negros se transmitió oralmente, se conservó en rituales, cantos y símbolos que sobrevivieron a la persecución. Se mostrará cómo estas prácticas existen hasta el día de hoy, camufladas en expresiones de fe que siguen millones de personas. El lector verá cómo esta sabiduría puede transformar su percepción del cuerpo, el alma y el espíritu, revelando una conexión divina que trasciende los dogmas impuestos. ¿Qué sucederá si un día los dogmas centenarios se derrumban? ¿Qué huella dejará en el destino humano la comprensión de que lo divino refleja su propia esencia, la historia de sus ancestros? Se avecinan cambios, pues no solo se revelarán hechos ocultos, sino que también llegará la comprensión de su verdadera naturaleza,
la respuesta que el alma siempre ha buscado. Pero antes de sumergirse en las profundidades de estas revelaciones, vale la pena preguntarse, ¿con qué frecuencia ha surgido una sensación de disonancia entre lo que se enseñó sobre Dios, sobre los textos sagrados, y su propia percepción interna del camino espiritual? Si estas experiencias le resultan familiares, podría ser una señal de que el alma anhela algo más grande, oculto, pero listo para manifestarse. Pocos son conscientes de que las antiguas mitologías africanas encierran códigos espirituales, no inferiores en profundidad y estructura a los sistemas teológicos occidentales reconocidos. Estos mitos, a menudo subestimados y presentados como meras leyendas, son en realidad testimonios vivos de la conexión de los pueblos africanos con lo divino. Se trata de civilizaciones antiguas como los Yoruba, los nubios y los egipcios prehelénicos, que adoraban a fuerzas superiores, dioses con nombres, funciones y símbolos, mucho antes de que los europeos conocieran el monoteísmo. Estos pueblos reconocían lo sagrado en todo, en el cuerpo humano, en la naturaleza, en el ciclo de la vida y la muerte. Sus deidades tenían origen africano, hablaban el lenguaje de la tierra y la memoria, proporcionando una conexión espiritual directa, sin intermediarios. Aquí surge el conflicto. El colonialismo europeo, al enfrentarse a estas prácticas espirituales, las estigmatizó como brujería, la sabiduría ancestral como ignorancia y lo divino como demoníaco. Se produjo un genocidio espiritual deliberado, una supresión sistemática y brutal de la presencia africana en el ámbito de la fe y la sabiduría. La Iglesia, estrechamente ligada al poder político y económico, desempeñó un papel clave en este proceso. Desde los primeros concilios eclesiásticos que definieron los textos canónicos, hasta la actividad misionera que acompañó a los colonizadores en África, no se impuso solo una nueva fe, sino una nueva narrativa, una nueva imagen de Dios, creada a imagen y semejanza de los conquistadores. Era una deidad que hablaba latín, vestida con ropajes blancos, sin nada en común con los dioses de piel oscura que poblaban las cosmologías de los pueblos africanos. En lugar de dialogar con las creencias ancestrales, la religión europea prefirió silenciarlas. Y este borrado espiritual que abarcó no solo África, sino también otros continentes, esclavizó cuerpos y mentes, inculcando la idea de que todo lo que provenía de los ancestros africanos era inferior, impuro y peligroso. En un mundo moderno lleno de prejuicios y distorsiones, muchos símbolos y prácticas que hoy son estigmatizados como demoníacos, en la antigüedad eran venerados como sagrados. ¿Se ha preguntado por qué el tambor, que alguna vez sirvió para establecer conexión con las deidades Orisha, ahora es percibido como un instrumento del mal? ¿Por qué los nombres de dioses como Oun, Osiris, Isis, Dambaya o Mahu están ausentes en los textos religiosos canónicos, pero encuentran reflejo en cultos cristianos sincréticos? Las culturas que una vez adoraron a estas deidades de piel oscura se vieron obligadas a ocultar sus conocimientos, a disfrazarlos, para sobrevivir bajo el yugo de la violencia, las hogueras y las maldiciones eclesiásticas. Lo que las iglesias modernas llaman rituales paganos, en realidad son prácticas ancestrales de conexión con lo divino, que se remontan a tiempos anteriores al cristianismo. Esta información fue silenciada deliberadamente, porque el conocimiento de ello empodera, destruye la imagen de un Dios que no se corresponde con su propia apariencia y priva al opresor del monopolio de lo sagrado. El proceso de blanqueamiento de la fe no es solo un cambio estético, sino una herramienta de dominación. Cuando se enseña a las personas que el cielo tiene ojos azules y la salvación habla con acento europeo, se les inculca que su origen e historia no tienen valor sagrado. Se les arranca del principio divino que reside en su interior, obligándolos a creer en la necesidad de un intermediario, ya sea un representante de Roma o de Ginebra, para comunicarse con Dios.
Sin embargo, la espiritualidad ancestral de los pueblos negros siempre se ha caracterizado por su naturaleza directa y viva. No es casualidad que hoy muchos vuelvan sus ojos hacia África en busca de sabiduría espiritual. Esto se debe al despertar de la memoria colectiva, a la comprensión del espíritu de que ha sido engañado y al inevitable resurgimiento de todo lo distorsionado. Incluso en la Biblia se pueden encontrar ecos de estas verdades ancestrales. Una lectura con mente abierta revela mucho más de lo que los dogmas permiten. ¿Cómo explicar que muchas figuras clave de las narrativas bíblicas procedieran de Egipto, Etiopía y Mesopotamia, regiones estrechamente vinculadas con la cultura africana y semita? ¿Por qué estas conexiones rara vez se mencionan en los sermones? ¿Por qué se enfatiza tanto el linaje de David, pero se olvida a la reina de Saba? Estas preguntas nos obligan a buscar respuestas en lo invisible, donde se esconde la verdad más poderosa. Una verdad que los pueblos negros llevan en su sangre, un legado espiritual que no puede borrarse por decreto ni sustituirse por imágenes ajenas. Hoy, este legado comienza a recuperarse. Cada vez que una persona cuestiona las creencias que le han sido impuestas, cuando busca de forma independiente las raíces de su fe, los cimientos del sistema de ocultamiento se derrumban. Este texto no pretende convencer, sino provocar la reflexión, recordar que la búsqueda de la verdad no es solitaria, que las preguntas son legítimas, que la identidad es sagrada, y que las respuestas quizás se encuentran precisamente donde se afirmó que no había nada. Durante muchos años la humanidad ha llevado a cabo una búsqueda incesante de poderes superiores, y ahora el objeto de esta búsqueda se presenta ante nosotros, dioses a quienes civilizaciones enteras adoraron, temieron, veneraron e invocaron. Hombres y mujeres erigían altares, llenaban el aire de incienso, elevaban oraciones y ofrecían dádivas ante sus imágenes sagradas. Los nombres de estas deidades estaban envueltos en santidad, y sus historias se transmitían oralmente con reverente devoción. Sin embargo, con el tiempo se produjeron cambios irreversibles. Los dioses parecieron disolverse en el aire, cediendo el paso a nuevas creencias, fueron ocultados bajo máscaras de imágenes ajenas, distorsionados hasta ser irreconocibles o entregados al olvido. Y es precisamente en este punto donde comienza nuestra profunda investigación, llena de determinación para revelar la verdad, por muy incómoda que resulte para muchos. Esto es necesario para todo aquel que busca la verdad espiritual oculta en las sombras de la historia. Los dioses de piel oscura no solo existieron, sino que ocuparon un lugar central en las estructuras espirituales de civilizaciones, que influyeron enormemente en la formación de la Biblia y el surgimiento de las grandes religiones del mundo. Comencemos nuestro viaje con el Egipto antiguo, una civilización africana donde la espiritualidad impregnaba todas las esferas de la vida. Deidades egipcias como Osiris, Isis, Anubis, Horus, Maat y muchas otras no eran meros personajes míticos. Encarnaban principios espirituales, leyes cósmicas y aspectos de lo divino que influían directamente en la vida de cada persona. Osiris, por ejemplo, dios de la resurrección y la vida eterna, se nos presentaba con piel oscura, simbolizando no la muerte sino la fertilidad del suelo nilótico, el renacimiento y la inmortalidad del alma. Isis, venerada como la madre de todos los dioses, era representada como una poderosa mujer negra, guardiana del trono y de los conocimientos arcanos. Faraones, magos y sanadores buscaban su sabiduría. Estos dioses, estos símbolos, llevaban en sí el color de la tierra, de la noche y de los ancestros. No eran de piel clara, su apariencia no tenía nada que ver con los rasgos europeos. Y esto cambia radicalmente nuestra concepción del pasado. Porque cuando una civilización entera proyecta su divinidad basándose en su propia imagen y semejanza, esto testifica una profunda fe en que lo sagrado tiene su color de piel, sus rasgos, su historia. Piense por un momento,
¿Qué pasaría si el color original de estos dioses fuera negro? ¿Qué pasaría si la imagen de Dios, la sabiduría, la justicia y la eternidad hubiera estado asociada durante siglos con el color de piel negro? ¿Qué significado tiene esto para los afroamericanos contemporáneos que crecieron arrodillándose ante imágenes blancas, con cabello y ojos claros, como si ese fuera el único camino hacia la divinidad? Aquí comienza el proceso de liberación de los estereotipos impuestos. Aquí comienza la restauración de una espiritualidad afrocéntrica, basada en verdades que fueron ocultadas, pero nunca destruidas. Continuemos nuestro viaje. Etiopía, uno de los países más antiguos y espiritualmente ricos del mundo, ha cultivado durante siglos la idea de un Dios presente, real, poderoso y, por supuesto, negro. La nobleza etíope siempre se consideró descendiente directa del rey Salomón y la reina de Saba, creyendo ser portadores de sangre divina que conecta la tierra con los cielos. En muchas antiguas representaciones etíopes vemos profetas, ángeles, arcángeles e incluso a Jesucristo, representados con piel oscura, rasgos africanos, vestimentas de lino áspero, ojos expresivos y cabello rizado. Estas imágenes no eran meramente simbólicas, eran un reflejo de fe e identidad espiritual. Es importante entender que la Biblia, a pesar de haber sido escrita y compilada en diversos contextos, tiene su origen en una región donde los pueblos africanos y semitas convivían, luchaban, intercambiaban valores culturales y, lo más importante, conocimientos espirituales. El pueblo judío, antes del exilio babilónico y la helenización, estaba estrechamente ligado a Egipto, Nubia y Etiopía. Moisés, según los textos bíblicos, fue educado en la corte egipcia. Vivió como egipcio, se vestía como egipcio, se le tomaba por egipcio y los egipcios eran de piel oscura. La hermana de Moisés, María, fue castigada por criticar su matrimonio con una etíope. ¿Qué nos dice esto sobre los lazos entre los líderes espirituales del pueblo judío y los pueblos africanos? En los relatos bíblicos figura la reina de Saba, cuya visita a Salomón marcó no solo un gesto diplomático, sino un encuentro de la sabiduría africana con el legado de David. La leyenda cuenta que llegó con ofrendas llenas de misterios y tesoros, y según las tradiciones etíopes, dejó un hijo que se convirtió en el progenitor de la dinastía real etíope, guardiana del Arca de la Alianza. Lamentablemente, las interpretaciones modernas de la Biblia a menudo eluden o minimizan estas conexiones, aunque siguen siendo evidentes para quienes están dispuestos a verlas. La tradición judía ha conservado nombres e imágenes cuyas raíces se hunden en la mitología y el panteón de las culturas africanas. Los académicos, por temor a la crítica o por querer mantener el orden establecido, a veces evitan estos temas. Sin embargo, la verdad espiritual rara vez es cómoda, siempre está ligada a la liberación. El reconocimiento de las deidades africanas no es solo un homenaje a la memoria, sino la restauración de una conexión con una fuente de poder deliberadamente oculta a la gente. El olvido de un pueblo de sus dioses conduce a la pérdida de la memoria histórica y la identidad espiritual. En busca de lo sagrado, recurre a fuentes ajenas que no reflejan su esencia, haciéndole dudar de su propio valor. Pero cuando un pueblo regresa a sus deidades, a su lugar en la historia y en la esfera espiritual, despierta una fuerza latente, claridad y valor. Esta es la memoria espiritual de los ancestros, silenciada durante mucho tiempo, que se manifiesta de nuevo, apareciendo en sueños, sensaciones e imágenes. Osiris, Isis, Horus, Mau, Oloare, Ya, Saba, Nebu. Estos son solo algunos de los dioses negros que esperan ser reconocidos. No son mitos muertos, sino manifestaciones vivas de una fuerza divina que pulsa en la historia. Sus voces fueron silenciadas, pero ha llegado el momento de escucharlas de nuevo. Al abrir los ojos al pasado,
Se hace evidente que los personajes bíblicos estaban estrechamente ligados a África. Muchos de ellos procedían de allí, vivieron allí, contrajeron matrimonio y tuvieron un destino espiritual indisolublemente unido a la tierra africana. Sin embargo, esta información fue deliberadamente borrada de las versiones populares de las Escrituras. El reconocimiento del origen africano cambia la percepción sobre la fuente de la espiritualidad, sobre los portadores de lo divino y sobre el propio lugar del ser humano en la esfera espiritual. Moisés, el libertador, legislador y profeta, creció en Egipto, y el Egipto bíblico fue un imperio africano, gobernado por faraones de piel oscura, con un sistema espiritual desarrollado. Adoptado por una princesa egipcia, Moisés fue educado en el palacio, asimilando el idioma, la cultura y la identidad egipcia. Para quienes lo rodeaban, era un egipcio y, por lo tanto, un africano. Esta lógica es sencilla, pero muchos se niegan a reconocerla. Los textos bíblicos también confirman esta conexión, pero por ciertas razones se silencian. La interconexión entre los pueblos africanos y la historia expuesta en los textos sagrados se rastrea de manera muy clara. Un ejemplo es el episodio en el que María y Aarón expresaron su descontento por el matrimonio de Moisés con una cusita. Cus, un antiguo reino africano, se encontraba al sur de Egipto, en el territorio de los actuales Sudán y Etiopía. El texto bíblico indica inequívocamente que la esposa de Moisés era de origen africano. La reacción de María, castigada con lepra por su crítica, subraya la importancia espiritual de esta unión. El matrimonio de Moisés con una africana no solo no contradecía las ordenaciones divinas, sino que estaba bajo la protección del Todopoderoso. Surge la pregunta: ¿por qué este episodio se menciona tan raramente en sermones e investigaciones religiosas? Quizás el reconocimiento de una mujer africana como portadora de bendición espiritual contradice el sistema establecido que tradicionalmente la representa como inferior. Dirijámonos a la historia de Salomón, el sabio más grande que jamás haya vivido en la tierra, según las tradiciones bíblicas. Un hombre que poseía una conexión espiritual tan profunda que fue digno de erigir un templo, comunicarse con Dios en sueños y recibir riquezas incalculables. ¿Quién lo visita para probar su sabiduría? La reina de Saba, una poderosa, rica y sabia gobernante de un estado africano. El reino de Saba se encontraba cerca de Etiopía y, según algunas fuentes, su territorio se extendía por partes de África y la península arábiga. El encuentro entre la reina de Saba y Salomón tuvo un carácter no solo diplomático, sino también espiritual. Ella hizo preguntas, puso a prueba su sabiduría, ofreció regalos y, según datos históricos y tradiciones etíopes, le dio un hijo, Menelik Pelunkushumaro, fundador de una dinastía real africana con raíces davídicas, considerada guardiana del Arca de la Alianza. Son estos hechos ampliamente conocidos. Estas historias no son invenciones modernas. Están registradas en tradiciones orales, textos antiguos y códices, de los cuales la Iglesia tiene conocimiento, pero evita comentar. Al examinarlo con atención, se hace evidente que la conexión entre el pueblo judío y los pueblos africanos no fue casual. Tuvo un carácter esencial. Egipto, Etiopía, Cus y otras tierras de África Oriental fueron el escenario de eventos bíblicos clave. Allí ocurrieron éxodos, se forjaron alianzas, tuvieron lugar exilios y se manifestaron revelaciones divinas. ¿Por qué fueron elegidos estos lugares por el Todopoderoso? ¿Por qué un ángel ordenó a José huir con María y el niño Jesús a Egipto? ¿Por qué Dios se apareció a Moisés en la tierra de Madián, cerca de territorios africanos? Quizás la tierra africana posee una energía espiritual que no puede ignorarse. A pesar de los intentos por ocultar este hecho, existen menciones de la presencia de africanos entre los primeros seguidores de la fe cristiana. Simón de Cirene, el hombre que ayudó a Jesús a cargar la cruz, era africano.
originario de Libia, está grabado en la historia del sufrimiento de Cristo como un hombre que compartió el peso del sacrificio con el Mesías. Este simbolismo es innegable. El texto parece clamar: el pueblo africano siempre ha estado presente, siempre ha sido parte del plan, siempre ha llevado la carga de la cruz del mundo. Incluso en las profecías del Antiguo Testamento se encuentran menciones que confirman esta conexión. El profeta Sofonías, por ejemplo, es descrito como descendiente de Cus, lo que es una designación para los pueblos africanos que habitaban la región del Nilo. También existen profecías que anuncian que Etiopía extenderá sus manos a Dios, y los reinos del sur vendrán a adorar al Señor con oro e incienso. Estas imágenes no son meras metáforas, sino huellas dejadas en la Escritura para aquellos que están dispuestos a verlas. Con el tiempo comenzaron a surgir traducciones, adaptaciones e interpretaciones impuestas que diluyeron gradualmente las conexiones originales, privando a los personajes de su autenticidad, distorsionando nombres y silenciando genealogías. A medida que las imágenes de santos, ángeles y profetas adquirían rasgos cada vez más caucásicos en vidrieras y grabados, los africanos se alejaban de su propia espiritualidad. Sin embargo, los textos sagrados conservaron ecos del pasado. Un estudio atento y un enfoque imparcial permiten descubrir significados ocultos. El libro, presentado como un instrumento de dominación, puede convertirse en la clave para la liberación. Aquí surge la elección: seguir ciegamente las ideas establecidas o explorar verdades profundas. Las revelaciones no terminan aquí, aún queda mucho por descubrir. Antes de continuar, cabe preguntarse: ¿conoce usted la conexión de Moisés con el continente africano? ¿Sabía sobre el hijo del rey Salomón con la reina de Saba, o que Simón de Cirene era negro? Si esta información le resuena, podría ser el comienzo de un nuevo camino. El despertar de una persona impulsa la búsqueda de otras, y este viaje apenas comienza. Ahora que su mirada ha aprendido a notar detalles que antes parecían insignificantes, profundicemos en un aspecto aún más sensible pero crucial de la verdad espiritual, que durante mucho tiempo ha permanecido en la sombra. Se trata de la demonización de las deidades africanas, una herida profunda en el alma colectiva de los africanos. Lo que alguna vez fue considerado sagrado, venerado y digno de reverencia, fue sistemáticamente humillado, distorsionado y maldecido. Esta deconstrucción no fue accidental, fue cuidadosamente planificada con el objetivo de destruir el vínculo entre los pueblos africanos y lo divino, reemplazando sus símbolos, ritos y deidades con imágenes y narrativas controladas por las instituciones religiosas europeas. Imagine el impacto espiritual, psicológico y emocional en un pueblo que durante milenios adoró a sus deidades negras, orishas, inkinshis, voduns, ancestros divinizados, y de repente escucha que todas estas entidades son demonios. No por sus acciones, sino por su origen africano, el color de sus representaciones y los idiomas en los que eran invocados. Los dioses que sanaban, guiaban, protegían e inspiraban fueron transformados en símbolos de miedo, maldición y castigo eterno. Quienes hicieron esto eran conscientes de las consecuencias de sus actos. Al convertir lo sagrado en una maldición, desarmaron al pueblo, rompieron su conexión con sus raíces y lo hicieron dependiente del Salvador ofrecido. Esto es precisamente lo que ocurrió. La colonización religiosa que acompañó la expansión territorial y económica buscaba aniquilar la espiritualidad local para lograr una dominación completa. Los dioses africanos fueron reescritos como entidades malignas no por su naturaleza, sino por razones teológicas y políticas. La Iglesia, convertida en un instrumento religioso de la expansión europea, creó una narrativa en la que solo había un camino a la salvación, y todo lo que no encajaba en él fue condenado. Frente a esta lógica implacable,
¿Qué pasó con las tradiciones espirituales africanas? Los ritos, bailes, cánticos y complejas jerarquías espirituales fueron estigmatizados como brujería, como algo diabólico. El sonido de los tambores que alguna vez convocaba a los orishas se asoció con la posesión demoníaca, con fuerzas impuras. Los nombres de deidades como Eshu, Ogun, Obatala, Oya y muchos otros fueron deliberadamente distorsionados, convirtiéndose en insultos en la mente de quienes, desde la infancia, escucharon que eran engendros del infierno. Pero vale la pena detenerse y reflexionar. ¿Quién define lo que es demoníaco? ¿Quién estableció esos estándares, esa medida? ¿Quién se arrogó el derecho de decidir que la fe de otra persona es una abominación y una blasfemia? Y lo que es especialmente importante, ¿por qué los dioses africanos fueron víctimas de una demonización tan sistemática, de tanta difamación y denigración? Mientras que las deidades grecorromanas, por ejemplo, continuaron siendo estudiadas, admiradas e incluso reverenciadas en la arquitectura y el arte occidental. La respuesta es incómoda, pero necesaria para la comprensión. La demonización de los dioses africanos no fue el resultado de un análisis espiritual objetivo, sino más bien parte de una estrategia de dominación cultural, una forma de subyugación. El objetivo no era solo esclavizar los cuerpos africanos, sino también encarcelar sus mentes, su conciencia. Y para ello, era necesario anular espiritualmente a las personas negras, romper su conexión con el mundo invisible, con sus ancestros, con esa misma fuerza poderosa que estaba dentro de ellos. Su conexión con lo sagrado que hablaba su idioma, tenía su color de piel, su ritmo y su territorio. ¿Alguna vez ha considerado que el mismo Dios que está silenciosamente presente en una majestuosa catedral de mármol, también se manifiesta en el latido rítmico de un tambor, en el sonido de una caracola, en el canto de una sacerdotisa? Pero si lo primero se eleva como una verdadera manifestación de lo divino, lo segundo se condena como herejía, como algo indigno. Y el problema nunca fue la espiritualidad en sí misma. El problema siempre fue a quién se le permite ser portador de la espiritualidad, a quién se le permite expresar lo sagrado. Porque cuando lo sagrado se expresa a través de la boca de las personas negras, a través de sus cuerpos en su tierra, es inmediatamente desacreditado, cuestionado y censurado. Pero a pesar de siglos de persecución, la sabiduría ancestral ha perdurado. Incluso ante la esclavitud, la colonización y la conversión forzada a otra fe, las deidades africanas no desaparecieron sin dejar rastro. Se refugiaron en rincones escondidos de los hogares, en los susurros de las abuelas, en los nombres alterados de los santos católicos, en ritos sincréticos que engañaron a los opresores y protegieron el espíritu de los oprimidos. Y es por eso que incluso hoy, Eshu continúa su danza, a pesar de ser llamado diablo, porque nunca dejó de ser Eshu. Porque la esencia de lo divino no puede ser destruida por la mentira y la calumnia. Solo espera el momento adecuado para volver a la luz y manifestarse en todo su esplendor. Esta misma lógica fue aplicada por la Iglesia cuando comenzó a presentar a África como un continente necesitado de salvación. Las campañas misioneras hablaban de la necesidad de salvar las almas africanas de la oscuridad de la ignorancia. Pero ¿qué era esa oscuridad? Conocimiento espiritual ancestral que los europeos no podían comprender ni aceptar. Rituales que no se ajustaban a sus ideas y libros. Un poder de curación, visión y revelación que no podía someterse al control institucional. Se necesita mucha valentía para reconocer que gran parte de esta supuesta oscuridad era en realidad una luz primordial que amenazaba la estructura de poder de la religión dominante. El tiempo pasa, los discursos cambian, pero las consecuencias de esta demonización aún viven en las mentes y los corazones de millones de personas.
Muchos de nosotros fuimos criados con miedo a nuestra propia sangre, negando nuestros propios símbolos, rechazando nuestra herencia espiritual y anhelando adoptar imágenes ajenas que nunca nos representaron. ¿Cuántos de nosotros crecimos pronunciando los nombres de nuestros propios dioses con horror, sin saber nunca lo que realmente significaban? ¿Cuántas personas todavía repiten que es algo malo, sin saber siquiera qué es? Pero ese tiempo se acaba, porque usted está aquí. Y si está aquí, significa que algo dentro de usted está despertando. Algo le llama. Y quizás sea el momento de recuperar los nombres de sus dioses, de pronunciar en voz alta lo que ha sido silenciado durante generaciones, de romper este círculo vicioso de vergüenza espiritual y autonegación. Y no se trata de cambiar de religión, se trata de reconocer una verdad oculta y tomar una decisión. ¿Continuará repitiendo la mentira o se permitirá conocer sus propias raíces, su verdadera esencia? En lo profundo del corazón de cada persona reside una conexión con los ancestros, con aquellos que abrieron el camino, dejaron un legado, forjaron una identidad. Sin embargo, ¿con qué frecuencia nos detenemos a pensar cómo nuestra percepción de esas raíces está distorsionada por el miedo y los prejuicios? ¿No nos ha sucedido acaso rechazar algo que proviene de nuestros ancestros sin intentar comprender su verdadera esencia? ¿No hemos sentido aprehensión al visitar un templo afrocubano basándonos únicamente en rumores sobre su peligrosidad? Preguntas como estas, cual espada afilada, son capaces de romper las cadenas de la ignorancia y ayudar a restaurar lo que se intentó relegar al olvido. Es aquí, cuando las palabras resuenan en los rincones más íntimos del alma, donde entramos en un territorio que muchos prefieren evitar, el de las pruebas. Porque una cosa es discurrir sobre la espiritualidad ancestral basándose en tradiciones orales, sentimientos e intuición. Y otra muy distinta es cuando estas verdades comienzan a manifestarse en forma de artefactos materiales, inscripciones antiguas y manuscritos milenarios que los académicos, bajo el control de ciertas fuerzas, intentan ocultar o reescribir. Sí, las pruebas existen. Datos históricos, arqueológicos y lingüísticos confirman lo que antes se consideraban meras leyendas, supersticiones o incluso herejías. Y estas pruebas no están escondidas en bóvedas secretas. Simplemente se ignoran. Acumulan polvo en museos, archivos, universidades y colecciones privadas a las que solo unos pocos tienen acceso. Pero ahora el velo del misterio comienza a levantarse. ¿Sabe usted, por ejemplo, de la existencia de cientos de papiros egipcios en los que se representan deidades con rasgos africanos muy marcados? Piel oscura, narices anchas, labios carnosos. Estos retratos no dejan dudas sobre el origen de estas figuras. Y no son imágenes casuales, simbolizan la divinidad, la fuerza y la inmortalidad. Cuando los habitantes del Valle del Nilo creaban las imágenes de sus dioses, no se orientaban por estándares externos. Representaban lo sagrado tal como lo veían ellos mismos, a su imagen y semejanza. Este hecho destruye una de las paradigmas más engañosos impuestos a las personas negras durante muchos siglos. Si los dioses eran negros, ¿por qué se enseñó a las personas negras a verse a sí mismas como malditas? ¿Por qué su color de piel se asoció con la oscuridad, el mal y el pecado? En las últimas décadas, los arqueólogos han descubierto en templos de Nubia, Etiopía y el sur de Egipto inscripciones que atestiguan no solo la veneración de deidades negras, sino también su papel central en los ritos espirituales y las festividades religiosas. Existen registros de sacrificios a Maat, la diosa de la verdad y el orden cósmico, representada con rasgos faciales africanos y simbología solar. Estos documentos también describen cómo tales rituales servían para mantener el equilibrio espiritual en todo el mundo. En otras palabras, el pueblo africano no solo adoraba a sus dioses, sino que se consideraba co-creador de la armonía universal.
Esto no es solo una religión, es una identidad cósmica, una cosmovisión en la que las personas negras son una parte integral del orden divino. Pero, quizás, lo que más preocupa a quienes controlan el conocimiento son los hallazgos realizados en Etiopía. Allí se conservan manuscritos antiguos y poderosos, tan sagrados que muchos no se atreven a traducirlos. Entre estos manuscritos se encuentra el Kebra Nagast, que narra la historia del linaje de Salomón y la reina de Saba, confirmando el origen de la dinastía real etíope del rey David. Se da cuenta de la trascendencia de este hecho, el linaje real de Israel, que continúa en África. Sangre real, fluyendo por venas negras, el Arca de la Alianza, custodiada en tierra etíope. Esto lo cambia todo, reescribe completamente la historia de la fe. Y esto asusta, ya que una narrativa así sitúa a África en el centro de la revelación divina, y no en la periferia pecaminosa, como se ha intentado presentar durante siglos. Existen también textos apócrifos, deliberadamente excluidos de la Biblia canónica debido a la información que contenían, la cual ponía en tela de juicio las concepciones comúnmente aceptadas. Por ejemplo, el libro de Enoc, ampliamente reconocido en la tradición etíope y las iglesias orientales, narra sobre seres celestiales que descienden a la tierra y entran en contacto con los humanos. Es notable que muchas de estas narraciones se relacionan con regiones africanas. Estos antiquísimos manuscritos, conservados en iglesias excavadas en la roca, como suspendidas en el tiempo, guardan la memoria de eventos que no pueden ser olvidados. Las pruebas también se encuentran en la iconografía. Frescos, mosaicos y esculturas hallados en el norte de África y Oriente Medio representan a profetas con rasgos negroides. Moisés, por ejemplo, en las representaciones etíopes, aparece como un hombre de piel oscura, vestido con túnicas blancas y sosteniendo las tablas de la ley. Jesucristo, en muchos textos antiguos, se presenta como un hombre de piel oscura, cabello rizado, mirada penetrante y rasgos africanos, lo que difiere drásticamente de la imagen del europeo de ojos azules, que se estableció después de la adopción del cristianismo por el Imperio Romano como instrumento de control. Cabe preguntarse quién determinó el aspecto habitual de Jesús. Hechos históricos o arte propagandístico destinado a afirmar la dominación. Los descubrimientos arqueológicos en el Sahara atestiguan el uso de símbolos espirituales en ceremonias sagradas que precedieron a la aparición de las religiones monoteístas. Muchos de estos símbolos tienen un parecido sorprendente con los encontrados en antiguos templos judíos. ¿Cómo explicar esta coincidencia? Quizás exista una continuidad espiritual entre las prácticas africanas ancestrales y el judaísmo, el cristianismo y el islam. Quizás las religiones modernas sean ramificaciones de una raíz africana más antigua y profunda, de la cual no se nos permite saber. La conexión entre estos descubrimientos y la espiritualidad africana es evidente, sin embargo estos hechos se silencian en escuelas, seminarios e iglesias. El control sobre la historia permite controlar la imaginación colectiva, y el control sobre la imaginación moldea la fe del pueblo. Un pueblo que ha olvidado sus raíces, que no sabe que sus ancestros fueron sacerdotes, reyes, profetas y guardianes de revelaciones, se vuelve susceptible a cualquier versión de la historia que se le proponga, incluso aquella que lo sitúa en una posición subordinada. Pero la búsqueda de la verdad hace que las piezas del rompecabezas encajen. Los hallazgos arqueológicos confirman las revelaciones espirituales, y la verdad espiritual se abre paso a través del velo de la mentira histórica. En este grito se puede escuchar el eco de tiempos en que la presencia divina caminaba entre la gente, hablaba su idioma, bailaba a su ritmo, aparecía a su imagen, con su fuerza y su luz. Esa luz sigue ardiendo, y ahora, más que nunca, necesita ser reconocida. Si estas palabras resuenan en el alma, significa que la verdad se está revelando. La antigua verdad ya no puede ser ignorada.
Y cuando una verdad se hace evidente, enciende otras, despertando a todo un pueblo. En esta parte de la narración, el autor conduce al lector a uno de los aspectos más agudos y delicados relacionados con la imagen de Dios. Se subraya que la imagen que se implanta en la conciencia de una persona es la que moldea su fe, su percepción del mundo y su autoimagen en el contexto sagrado. Se cuestiona la autenticidad de la imagen comúnmente aceptada que se asocia con Dios, Jesús, los profetas y los ángeles, afirmando que es el resultado de una dominación cultural y psicológica. El autor llama la atención sobre cómo, a lo largo de los siglos, la imagen de Jesús como un hombre de piel blanca, ojos azules y cabello castaño liso, se ha difundido por todas partes, penetrando en iglesias, cine, materiales educativos y objetos de culto religioso. Esta imagen, según el autor, se ha convertido en una fuerza invisible pero poderosa que moldea la conciencia de las personas. Se afirma que si el Hijo de Dios y los santos aparecen con una apariencia blanca, entonces los más altos estándares de pureza, fuerza espiritual, belleza y salvación también se asocian con el color de piel blanco. Esto, a su vez, se considera un proyecto ideológico destinado a crear una jerarquía espiritual en la que todo lo que no es europeo es automáticamente denigrado y alejado de lo divino. El autor se pregunta dónde se puede encontrar en los textos bíblicos una descripción de Jesús como europeo. Se señala que, por el contrario, una serie de evidencias bíblicas e históricas apuntan a su origen semítico africano, considerando la región donde nació y vivió, Galilea, Judea, Egipto, habitada por semitas y pueblos africanos con un color de piel oscuro característico y los rasgos faciales correspondientes. Se subraya que en esas tierras no había europeos ni piel pálida, sin embargo, fue la imagen europea de Jesús la que se difundió ampliamente. Para responder a la pregunta sobre las razones de tal difusión, el autor propone considerar el papel de la Iglesia después de su institucionalización en el Imperio Romano. Se afirma que cuando la fe en Jesús se convirtió en un instrumento del poder imperial, se produjeron cambios significativos. La cruz dejó de ser un símbolo de sacrificio y se convirtió en un emblema de guerra, y los santos comenzaron a representarse con rasgos aristocráticos de la nobleza europea. Jesús, según el autor, fue reinterpretado como un reflejo del imperio dominante, y esta imagen fue exportada por todo el mundo como una verdad absoluta, reemplazando las deidades locales, devaluando los rostros no blancos e inculcando la idea de que Dios no se parece a ti. En conclusión, el autor menciona la existencia de antiguas evidencias que presentan una descripción alternativa de la apariencia de Jesús, diferente a la europea. En particular, se cita la famosa carta de Publio Lentulo, contemporáneo de Poncio Pilato, que describe a un hombre de estatura media con cabello oscuro y rizado, piel morena, mirada firme y rasgos orientales, lo que, según el autor, se ajusta más al fenotipo semítico africano que a las imágenes renacentistas que dominan el arte religioso moderno. A lo largo de los siglos, una carta ha circulado por el mundo, haciendo eco de una memoria auténtica. Fue un intento de capturar la realidad antes de que, siglos después, fuera reemplazada por una versión blanqueada que recibió aprobación oficial. Esta sustitución de imágenes no solo alejó a las personas de piel oscura de la idea de santidad, sino que también les infligió un profundo trauma espiritual. ¿Cómo se puede creer que uno está hecho a imagen y semejanza de Dios si esa imagen nunca se parece a uno? ¿Cómo se puede creer que el paraíso es también tu destino si todas las representaciones de lo divino excluyen tus rasgos, tu color de piel, tu pueblo? Esto genera un proceso subconsciente de autonegación que muchos académicos llaman la colonización del alma. Este proceso comienza y se perpetúa a través de las imágenes visuales. La demonización de las deidades africanas y la imposición de una apariencia blanca a Jesús
son dos caras de la misma moneda. Es una estrategia destinada a borrar la espiritualidad de las personas negras y al mismo tiempo crear un estándar inalcanzable que excluye a la mayor parte de la humanidad. Y no solo Jesús sufrió esta distorsión. Las imágenes de Moisés, Abraham, David, María, los discípulos, los ángeles, todos ellos fueron gradualmente blanqueados en obras de pintura, escultura y textos teológicos. Incluso Dios Padre comenzó a ser representado como un anciano con barba blanca y piel clara, como si la deidad suprema fuera un personaje salido de un lienzo europeo del siglo XVI. Este patrón se ha arraigado tan profundamente en la conciencia que incluso al intentar recrear mentalmente estas figuras, su aspecto de piel oscura parece algo ajeno. Esto es un testimonio del grado de condicionamiento. Muchos, incluso cuando se enfrentan a pruebas históricas, no se atreven a aceptar una imagen diferente. Muchos todavía se resisten a la idea de un Jesús de piel oscura, a pesar de que el Jesús blanco es un mito probado. Pero la verdad posee una fuerza que comienza a actuar cuando se la reconoce. La imagen de Dios debe ser restaurada no solo en los libros, sino también dentro de uno mismo. Es imperativo devolver a lo sagrado su verdadera diversidad, incluyendo y honrando los rostros, cuerpos y belleza de las personas de piel oscura, como una parte integral de lo divino, lo santo y lo eterno. Hasta que esta imagen sea restaurada, las personas de piel oscura seguirán buscando fuera lo que siempre ha existido dentro de ellas. Por lo tanto, es extremadamente importante comprender cuán profundamente esta mentira ha afectado a la persona, haciéndola dudar de su propio valor espiritual y moldeando su autopercepción. Después de todo lo revelado, queda la pregunta: ¿está la persona dispuesta a seguir adorando una imagen creada para mantenerla en la ignorancia? ¿O está lista para romper este círculo vicioso y mirar lo divino con sus propios ojos? Lo que sigue a continuación ampliará aún más la conciencia, y es necesario estar preparado para ver con ojos que ya no serán engañados. Poco a poco, se toma conciencia de que no solo se ocultó al ser humano la verdadera imagen de los personajes bíblicos, de Jesús, o la presencia africana en los orígenes de la fe. También se le ocultó la profunda y antigua sabiduría ancestral de un pueblo que sabía cómo conectarse con lo divino de una manera directa, viva y real. Desde tiempos inmemoriales, existió una sabiduría eficaz, capaz de transformar al ser humano y liberarlo de las cadenas de la ignorancia. Sin embargo, debido a su poder y su potencial amenaza para las instituciones religiosas establecidas, esta sabiduría fue sometida a una erradicación deliberada, a un silenciamiento, a la burla y a la marginación. Se trata de la sabiduría ancestral de los pueblos africanos, que no era solo espiritual, sino también estratégica, científica, médica y psicológica. Su espiritualidad iba más allá de los templos de piedra y los libros sagrados creados por los imperios. Los africanos durante milenios comprendieron que el ser humano es una unidad de espíritu, cuerpo y energía, en interacción continua con los elementos de la creación. Creían que el viento posee una voz, el agua guarda recuerdos, la tierra sana y el fuego transforma. Esto no era una superstición primitiva, sino una ciencia espiritual, un conocimiento sistematizado, transmitido a través de instituciones de iniciación. Desde temprana edad, a los niños se les enseñaba a reconocer los signos del mundo invisible, a interpretar los sueños, a escuchar el latido del corazón de la tierra y a vivir en armonía con los ritmos del universo. A diferencia de las enseñanzas que predicaban la lejanía de lo divino y la necesidad de intermediarios como sacerdotes, pastores y teólogos, las tradiciones africanas afirmaban que lo divino está constantemente presente en nosotros. Habita en el cuerpo, habla a través de la intuición y se manifiesta en los encuentros cotidianos y a través de los ancestros.
Esta sabiduría, que representaba una amenaza para quienes buscaban controlar la espiritualidad de los demás, fue declarada peligrosa. Muchas generaciones crecieron con la convicción de que comunicarse con los ancestros era incorrecto, tocar tambores era peligroso, quemar hierbas era pecaminoso, y usar baños de hierbas o llevar collares con significado espiritual era inaceptable. Sin embargo, todas estas prácticas durante milenios sirvieron como formas de sanación espiritual, protección y armonización energética. El uso de plantas, por ejemplo, era considerado una parte integral de un sistema médico profundo, donde cada hoja poseía su espíritu, orisha, cada raíz, su vibración, y cada preparación conllevaba una intención específica. Todas estas acciones se realizaban con un propósito, disciplina, oración y códigos que solo se transmitían a quienes estaban listos para recibirlos. Estos sistemas de sanación e iniciación, extendidos entre los pueblos Yoruba, Bantú, Ewe, Fon y muchas otras culturas, tienen mucho en común con el ministerio espiritual bíblico. ¿No es notable que Jesús también usara barro, saliva, la imposición de manos, el ayuno y la oración para sanar? Se retiraba al desierto, un lugar sagrado en la cosmovisión africana, ayunaba 40 días, recibía visiones y escuchaba la voz del Espíritu. Tocaba a las personas, las liberaba y expulsaba lo que llamaban demonios, pero que a menudo eran manifestaciones energéticas que las tradiciones africanas sabían tratar con cánticos, hierbas, baños, humo y palabras. La idea de que el espíritu puede ser la causa de la enfermedad del cuerpo y que para la sanación es necesario restaurar el equilibrio espiritual es la piedra angular de la medicina ancestral africana y se refleja en muchas sanaciones realizadas por Jesús. Sin embargo, dentro del discurso institucional, estos conceptos fueron separados. Lo que se hacía en las iglesias pasó a considerarse sagrado, y lo que ocurría en los hogares, lugares sagrados, aldeas y comunidades, fue declarado macumba, superstición y algo inferior. Muchas generaciones crecieron con la convicción de que la espiritualidad africana era algo atrasado y primitivo. A menudo se la presentaba como una superstición, como algo inferior. Sin embargo, poco a poco se toma conciencia de que el panorama es mucho más complejo e interesante. Fragmentos dispersos comienzan a encajar, revelando conexiones sorprendentes. Lo que alguna vez se calificó de brujería resulta ser solo la versión original de prácticas que posteriormente fueron adaptadas, apropiadas por la cultura occidental y reinterpretadas desde otra perspectiva. Incluso la profunda conexión con los 4 elementos, aire, fuego, agua y tierra, tiene sus raíces en la espiritualidad bíblica. Recordemos el libro del Génesis, donde la creación del hombre comienza con el aliento divino, aire, la formación del barro, tierra, el espíritu que se cernía sobre las aguas, agua, y los querubines de fuego, guardianes de las puertas, fuego. Estos 4 elementos que impregnan casi todas las cosmogonías africanas son también la base de la teología bíblica. Pero, ¿por qué estas similitudes son tan a menudo silenciadas? Reconocer estas conexiones significaría reconocer la primacía de la espiritualidad africana, su papel como fuente, no como imitación, como punto de partida, no como herejía. Esto invertiría completamente la jerarquía espiritual impuesta. Si los pueblos africanos poseían sus sistemas de sanación, profecía y conexión con lo divino mucho antes de la llegada de los misioneros europeos, entonces, quizás, lo que se les ofrecía bajo el pretexto de la salvación era en realidad una esclavitud espiritual. Fue una sustitución violenta de un conocimiento holístico por una doctrina fragmentada, impregnada de culpa, miedo y dependencia. Pero la era de esta ceguera llega a su fin. Una nueva generación despierta a la conciencia del valor de su linaje espiritual. Estas personas ya no se avergüenzan de encender velas, tomar baños de hierbas, invocar a sus orishas,
honrar a sus ancestros, porque ahora saben, esto no es pecado, sino una reconexión. Es el despertar de la memoria de que dentro de ellos fluye la sangre de sanadores, profetas, sacerdotes, parteras, maestros de lo invisible. Este don no desapareció, solo fue ocultado. La Biblia, leída con una mirada sin prejuicios, lo confirma en muchos lugares. Cuando Jesús dice, «El que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y aún mayores hará», está diciendo, «Este poder está también en vosotros». Y este poder no se limita a los ritos eclesiásticos, se manifiesta en la vibración de tu palabra, en el toque de tu mano, en la intención de tu corazón, en el código de tu alma. Por eso la sabiduría ancestral fue tan atacada. Devuelve el poder a tus manos. Ahora que este conocimiento se ha revelado, ¿qué hacer con él? Seguir considerando superstición lo que trae sanación. Ignorar los dones que fluyen en tu sangre solo porque así fue prescrito. O finalmente reconocer que dentro de ti se esconde una sabiduría que no se enseña en seminarios, sino que se hereda, a través de la sangre, a través del espíritu. Si estas palabras han resonado, si algo ha vibrado dentro de ti, es un motivo para reflexionar sobre tus raíces, sobre tu fuerza espiritual, sobre tus dones. Quizás te des cuenta de que tu linaje es tu sanación, que lo que te inculcaron como pecado en realidad es sabiduría. Es importante mantener este fuego de conciencia porque cuando te manifiestas, te activas. Y cuando te activas, el mundo invisible responde. Este camino apenas comienza. Sigamos profundizando en el océano de verdades ocultas que durante siglos estuvieron sepultadas bajo los escombros de la colonización espiritual. Ha llegado el momento de encender antorchas e iluminar lo que deliberadamente mantuvieron en la sombra. La sabiduría ancestral africana, que no solo ha sobrevivido, sino que resiste, vibra dentro de muchos de nosotros, incluso si no somos conscientes de la fuerza que llevamos en nuestra sangre. La sangre de los ancestros clama desde las profundidades del pasado, pues lo que fue tildado de superstición era una ciencia espiritual, y lo rechazado como brujería, un conocimiento ancestral venerado como herencia sagrada. La erradicación de la sabiduría ancestral africana se convirtió en un elemento clave de la esclavitud espiritual. Los colonizadores comprendieron que para establecer un dominio total sobre un pueblo no bastaba con la subyugación física, era necesario apoderarse de su mente, su fe y su conexión con el mundo invisible. Los sistemas de iniciación africanos representaban una amenaza directa a este plan, ya que no eran meros rituales, sino auténticas escuelas espirituales. En ellas, hombres y mujeres se preparaban para ser guardianes de la energía, conductos de lo divino y sanadores de la comunidad. Estos sistemas, arraigados en los pueblos Yoruba, Bantú, Ewe, Fon y muchos otros, preveían un riguroso y profundo proceso de aprendizaje. Los alumnos dominaban el arte de trabajar con los elementos, tierra, fuego, agua y aire, como herramientas para sanar y comunicarse con el mundo sutil. Aprendían a escuchar el silencio, a descifrar los signos, a respetar el tiempo y a equilibrar el cuerpo y el espíritu. En estas prácticas no había lugar para la casualidad o el caos. Era un conocimiento organizado y estructurado, transmitido oralmente de generación en generación, con la más alta responsabilidad. Los iniciados pasaban por ritos que marcaban la transición entre las etapas de la vida. Esto no era una simple ceremonia, sino una pedagogía del alma. En la África ancestral, nadie quedaba abandonado a su suerte sin preparación espiritual. No existía el concepto de una vida sin propósito. Cada persona tenía un llamado, una misión y un linaje. Cada nacimiento era considerado un renacimiento espiritual, conectado con el clan, la comunidad y el equilibrio universal. El niño era percibido como un espíritu ancestral, llamado a cumplir una misión específica.
Los ancianos tenían la sagrada obligación de recordar al joven su propósito, quién era antes de nacer. Este recuerdo se despertaba a través de ritos, nombres sagrados, danzas y palabras de poder. Hoy en día estas enseñanzas prácticamente han desaparecido del modelo de espiritualidad que nos fue impuesto. Fueron borradas, reemplazadas y ridiculizadas, lo que ha llevado a la aparición de una generación con dones latentes, una sensibilidad espiritual suprimida y un vacío que ninguna doctrina dogmática puede llenar. Uno puede memorizar versículos y asistir a la iglesia a diario, pero si no sabe leer los signos del Espíritu dentro de sí, siempre dependerá de quienes le indiquen la voluntad de Dios. Es aquí donde la sabiduría ancestral resuena con la enseñanza de Jesús, quien afirmó que el reino de Dios está dentro de vosotros. Él hablaba de la misma verdad que conocían los sabios africanos. El templo más sagrado es el cuerpo que respira, siente, sueña y se conecta con todo lo existente. Jesús no fue un doctrinario, sino un maestro de la percepción espiritual, un iniciador y un despertador de la conciencia. No fundó una religión, sino que desmanteló sistemas religiosos para restaurar la conexión directa entre la creación y el Creador. Esta es la conexión que los africanos siempre mantuvieron con la naturaleza, los orishas y los ancestros. Las sanaciones que Jesús realizaba con saliva, tierra, toques y aliento son análogas a los métodos de los sanadores africanos. El uso de la tierra para absorber energía, el agua para la purificación espiritual y las palabras sagradas para sanar traumas, todo ello evidencia las raíces comunes del conocimiento espiritual. Se trata de la liberación de traumas, presentada no solo como una feliz coincidencia, sino como una tecnología espiritual arraigada en el conocimiento ancestral. Esta tecnología, a diferencia de los dogmas rígidos, se basa en la percepción sutil, la fe profunda y la conexión con el mundo invisible, inherentemente presentes en la cultura africana. Precisamente esta fuerza fue la razón por la que se la consideró una amenaza. Una de las manifestaciones de esta sabiduría es la comunicación con los espíritus de los ancestros. En contraste con la demonización de tales prácticas, los pueblos africanos creían que los ancestros no desaparecen sin dejar rastro, sino que se convierten en guías, consejeros y protectores espirituales. La confirmación de esto se puede encontrar también en los textos sagrados, por ejemplo en la Epístola a los Hebreos 12:1, donde se habla de una nube de testigos que nos rodea. Recordemos también la aparición de Elías junto a Moisés en el Monte de la Transfiguración, siglos después de su muerte, y las conversaciones del propio Jesús con los espíritus. ¿Cómo fue posible que la comunicación con los ancestros llegara a considerarse pecaminosa? La respuesta reside en la imposición de ideas ajenas, según las cuales fenómenos naturales para una determinada cultura eran declarados inaceptables. Incluso la danza, como forma de arte, era una parte integral del proceso de sanación. Las danzas servían para expresar alegría, gratitud y liberar energía reprimida. Los movimientos en la danza tenían no solo una carga estética, sino también espiritual, siendo códigos particulares. Cada paso, giro y golpe de tambor representaba una llamada. Esta tradición aún está viva en las prácticas religiosas afro-brasileñas, los festivales africanos, las danzas de candomblé y los cánticos de terreiro. Sin embargo, en lugar de reconocer el valor espiritual y psicológico de la expresión corporal en la comunicación con los espíritus, estas prácticas fueron tachadas de posesión, caos y manifestaciones demoníacas. Con una mirada más atenta, se puede descubrir que la Biblia contiene muchos elementos que resuenan con esta sabiduría, desde los salmos que invocan a la naturaleza como testigo de alabanza, hasta los profetas que ayunaban, se cubrían la cabeza con ceniza y se retiraban al desierto en busca de respuestas. Sin embargo,
La mirada occidental, desvinculada de la sabiduría ancestral, convirtió todo esto en un ritual vacío, mecánico y sin alma, despojándolo de su esencia y dejando solo la forma. Ahora, mucho depende de la experiencia personal de cada uno. Quizás siempre sintió esta conexión, pero no pudo explicarla. Quizás sintió el poder curativo de los baños de hierbas, que superaba las capacidades de la medicina tradicional. Quizás vio en sueños a ancestros dando consejos y no supo cómo interpretarlo. Quizás sintió que su dolor tenía una naturaleza espiritual, pero le enseñaron a callar. Y ahora entiende por qué. Esta sabiduría fue deliberadamente oculta, pero ha llegado el momento de revelarla. Si este texto ha resonado y te ha parecido comprensible, vale la pena reflexionar. ¿Alguna vez sentiste en ti dones especiales, sin saber cómo aplicarlos? ¿Te diste cuenta de que tu intuición está más desarrollada de lo que te dijeron? Quizás sientes el despertar de la sabiduría ancestral o comprendes que eres heredero de la sanación espiritual. Es importante compartir este conocimiento con aquellos que están listos para recordar, porque en la siguiente etapa la verdad se manifestará aún más claramente. Y entonces quedará claro que la historia del ser humano siempre fue más significativa de lo que le contaron. Continuando con esta idea, cabe reconocer que la sabiduría ancestral no se perdió, sino que fue oculta, absorbida y disfrazada en sistemas religiosos que pretendían pureza e inspiración divina, pero en realidad se regían por intereses de poder y control. Poder y control. Esos son los motivos clave que determinan el curso de los acontecimientos. En esta etapa de la narrativa nos enfrentamos a una pregunta compleja. ¿Cómo influyeron los dioses de piel oscura en el cristianismo? Sorprendentemente, es un hecho que elementos ferozmente demonizados se infiltraron sigilosamente detrás de los altares, en las vestimentas, los rituales e incluso las festividades que ahora se consideran cristianas. Surge la pregunta legítima: ¿por qué sucedió esto? La respuesta es sencilla y a la vez inquietante. Sacerdotes, teólogos y líderes religiosos eran conscientes del poder y la eficacia de la sabiduría ancestral. Comprendían que los dioses de piel oscura, orishas, enkisis, voduns, deidades africanas y principios espirituales, establecen una conexión entre las personas y profundas dimensiones espirituales. No queriendo que la gente dispusiera libremente de este poder, prefirieron apropiarse de sus elementos, borrar las fuentes originales y presentarlos bajo nuevos nombres, formas y explicaciones. Así, antiguos símbolos africanos se convirtieron en una parte discreta de la liturgia cristiana, a menudo sin que los propios fieles fueran conscientes. Tomemos, por ejemplo, las festividades. Muchas de las fechas cristianas ampliamente celebradas como Navidad, Pascua y Pentecostés no surgieron en los primeros siglos del cristianismo, sino que representan una reinterpretación de festividades espirituales más antiguas, con raíces en las tradiciones africanas y afromediterráneas. La Navidad, por ejemplo, fue establecida oficialmente en el siglo IV con el propósito de desplazar antiguos rituales dedicados al solsticio y la renovación de la vida. Sin embargo, en el norte de África, mucho antes, existían ceremonias que celebraban la manifestación de la luz divina en los seres humanos, el nacimiento simbólico del espíritu solar en un cuerpo terrenal. Estas celebraciones iban acompañadas de danzas, ofrendas de hierbas, uso de símbolos solares y cánticos que alababan la vida eterna. En otras palabras, Cristo ya estaba presente allí, pero bajo otro nombre, en otro idioma, con otra apariencia. Y esto es solo el principio. Los propios rituales litúrgicos del cristianismo contienen códigos espirituales que se remontan a los ritos de iniciación africanos. El bautismo con agua es un claro ejemplo. En las culturas de origen africano, el agua siempre fue considerada un portal espiritual, utilizada para la purificación, la muerte del viejo yo
y el renacimiento espiritual. Las aguas de Ochón, por ejemplo, sirven no solo para la belleza y la fertilidad, sino también para la purificación del alma y la apertura de nuevos caminos. Cuando un sacerdote cristiano hoy bautiza a una persona sumergiéndola en agua, repite un gesto ancestral que precedió al cristianismo y fue parte de un vasto conocimiento africano, pero sin el debido reconocimiento de sus orígenes. ¿Has prestado atención a la posición de las manos durante algunas oraciones cristianas? ¿O al uso de incienso, las procesiones con velas encendidas, las vestimentas sacerdotales, la repetición de cánticos y mantras, los aplausos rítmicos, el diálogo entre el líder y la congregación? Todos estos elementos son partes integrantes de la antigua liturgia africana. El sacerdote, vistiéndose de blanco para conectarse con lo sagrado, sigue inconscientemente el principio de pureza y elevación espiritual que en las culturas africanas se aplica en los rituales con Obatala, el orisha de la paz y la creación. En los ritos cristianos, la quema de incienso en los altares resuena en las tradiciones de los pueblos del Sahel, donde este gesto servía para elevar oraciones y disipar la energía negativa. El culto a los santos católicos, revestidos de nombres e imágenes occidentales, revela una sorprendente similitud con los arquetipos de deidades negras. Los expertos en sincretismo saben que San Jorge es Ogún, Nuestra Señora de la Concepción es Oshun, San Sebastián es Oxosi y Santa Bárbara es Oya. Sin embargo, este sincretismo no se limitó a una estrategia de supervivencia de los esclavizados. La propia Iglesia, consciente del poder de estas entidades, adoptaba tácitamente sus arquetipos. Códigos ocultos en las liturgias lo confirman. Himnos cristianos que alaban la fuerza, el poder, la guerra espiritual y las espadas de fuego, en esencia reproducen conceptos asociados con orishas guerreros como Ogún y Shango, aunque sin una indicación explícita de sus orígenes. Cuando los fieles cantan sobre Dios como fuego consumidor, invocan un principio espiritual que en las culturas africanas se asocia con la transformación, la purificación y el juicio. Estas cualidades se atribuyen a entidades como Shango. Pero todo esto está envuelto en una forma europea, despojada de negritud, y presentado como algo puro, aceptable y civilizado. Cabe reflexionar. Muchos, rechazando a los orishas, al mismo tiempo alababan en las iglesias al son de cánticos que energéticamente glorificaban los mismos arquetipos. ¿Cuántas veces se repitió «Gloria, gloria, aleluya», sin darse cuenta de que este ritmo, esta melodía, esta forma de alabanza, tiene su origen en las tradiciones espirituales afroamericanas, heredadas de los cantos de los africanos esclavizados en las plantaciones de algodón? Todo fue absorbido, transformado y devuelto en un nuevo envoltorio, mientras que la fuente original fue declarada mundana, pagana y maldita. ¿Qué sucede cuando se descubre que los símbolos que les enseñaron a adorar ya estaban presentes en los antiguos cultos ancestrales? El Espíritu Santo, descrito como fuego, viento y otras lenguas, tiene sorprendentes paralelismos con entidades que se manifestaban en rituales africanos, poseyendo cuerpos en estado de trance, transmitiendo mensajes, sanando y revelando verdades. La cena del Señor con pan y vino es un reflejo de las comidas sagradas donde la comida servía como forma de comunicación con lo divino. Incluso el concepto de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, resuena en las concepciones africanas del Creador, Manifestador y Espíritu Vital como expresiones de una única entidad. Todo esto no es una casualidad, sino una apropiación deliberada. Quienes lo hicieron entendían que la experiencia sagrada de las personas negras era real, pero no querían que ellos mismos lo percibieran. No deseaban que la gente reconociera que lo que llamaban pecado era una semilla de un legado espiritual que prefirieron explotar y ocultar en lugar de honrar. Ahora que esto se sabe, vale la pena reflexionar sobre cuáles de esos símbolos nos resultan familiares,
¿Qué elementos hemos encontrado antes y ahora se revelan en su verdadero origen? No se trata solo de estudiar historia, sino de despertar la memoria. Cada recuerdo activa lo que ha permanecido latente durante mucho tiempo, una verdad que se vuelve cada vez más profunda y accesible. Llega el momento culminante de esta búsqueda espiritual, quizás el más significativo, el despertar espiritual del alma africana. Todo el conocimiento, los archivos y los testimonios recopilados no sirven solo para satisfacer la curiosidad histórica, sino como un recordatorio de una profunda herencia espiritual. Un legado ancestral silenciado, distorsionado y difamado espera su momento. El despertar comienza con el reconocimiento de las limitaciones de una espiritualidad impuesta. Durante siglos se impuso la imagen de un dios ajeno, que hablaba otro idioma, que no comprendía el linaje africano. La verdad es que la espiritualidad siempre ha estado en la sangre, esperando ser revivida. Este despertar es un proceso gradual y profundo, que comienza con un sentimiento de insatisfacción y la percepción de un eslabón perdido. Quizás este sentimiento surgió al darse cuenta de que ninguna imagen de deidad reflejaba la identidad africana, que ningún servicio honraba a los ancestros. Esta curiosidad, como una chispa, enciende la llama de la duda en los dogmas aprendidos desde la infancia, invitando a mirar hacia adentro y a reconocer una conexión ancestral que ya no puede ser ignorada. La reconexión con las raíces espirituales no es solo un estudio de la historia, sino una experiencia práctica, una apertura de la conciencia. El estudio de la historia de los dioses africanos, la veneración de los ancestros, la unión con la naturaleza y la comprensión de los elementos despiertan una espiritualidad que, por derecho, pertenece a los africanos, pero que había sido oculta. Es como recibir un mapa antiguo con senderos secretos que conducen al verdadero origen. Cuanto más profunda es la exploración, más claro se vuelve que este linaje espiritual es rico, estructurado y lleno de vida, superando cualquier sistema que afirmara lo contrario. La reconexión con los ancestros es una parte integral de este proceso. No son solo historias o nombres en árboles genealógicos, sino guías, maestros y protectores. En las culturas africanas, los ancestros son venerados por su sabiduría, transmitida a través de símbolos, historias, prácticas espirituales, cantos y rituales. Darse cuenta de que los rituales, que parecen meras tradiciones, llevan consigo códigos de poder y enseñanzas ocultas, abre un diálogo con quienes nos precedieron. Es como si todas las opresiones históricas y los intentos de silenciar fueran revertidos, y los africanos se convirtieran en parte de un flujo espiritual ininterrumpido. Es aquí donde surge la necesidad de una espiritualidad descolonizada, liberada de visiones ajenas, formadas por aquellos que buscaron controlar la narrativa espiritual. Descolonizar la fe significa volver a la propia historia, reconocer la verdadera esencia de los dioses africanos e integrar estas enseñanzas en la vida sin vergüenza ni miedo. Lo que llamaron brujería, magia o herejía era en realidad una conexión directa con la sabiduría cósmica, la sanación, la protección y el crecimiento espiritual. Este reconocimiento transforma no solo la fe individual, sino también la conciencia colectiva de un pueblo. Mira en tu interior. ¿No surge la pregunta de por qué se nos instó a venerar la imagen de una deidad tan diferente a la nuestra? Ante una deidad que parecía ignorar el color de nuestra piel, que no valoraba las tradiciones heredadas, que no reconocía nuestro origen. Recuerda esos rostros que se veían en los templos, esos libros que se estudiaban, esas melodías que sonaban al unísono. Reflexiona sobre cómo la espiritualidad intrínseca de las personas negras fue deliberadamente suprimida y sus elementos hábilmente entrelazados en el tejido de una fe ajena, sin recibir el debido reconocimiento.
Cada celebración, cada rito, cada símbolo, hábilmente velado, sirve como un testimonio silencioso de que la verdad siempre estuvo presente, aunque enterrada bajo el manto del silencio, oculta a los ojos ajenos. Reconocer este hecho es el primer paso hacia el despertar, el primer acto de restauración de la justicia espiritual. El despertar del alma africana no es solo un retorno a la religiosidad, es la recuperación de la identidad, el sentido de la propia dignidad, una conexión inquebrantable con los ancestros y la fuerza interior. Es la comprensión de que no se necesita aprobación externa para honrar lo sagrado que reside en el interior. Es la oportunidad de recurrir a las prácticas espirituales ancestrales, rendir homenaje a las deidades de piel oscura, comunicarse con los progenitores, sin sentir culpa, miedo o vergüenza ante la fe elegida, porque lo sagrado no pertenece a nadie. Es una manifestación de la energía creativa de la cual también eres parte. El legado espiritual de los ancestros abre las puertas a la sanación, la reconexión, la liberación y el hallazgo de un pilar interno. Son caminos trazados para ayudar a recordar quién eres realmente, incluso después de siglos de olvido. Y es en este momento que la transformación se vuelve palpable, pues, al reunirse con las raíces, con los ancestros, con la sabiduría que intentaron sepultar en el olvido, no solo se restablece una conexión con el pasado. Esto da sentido al presente y abre horizontes ilimitados para el futuro. Al desechar las creencias impuestas, se abre un espacio para una espiritualidad en sintonía con el mundo interior, que respeta la historia, honra el color de la piel, la sangre y el espíritu. Es como si una densa niebla se disipara, revelando una luz que siempre estuvo ahí, pero permanecía invisible. Y esta luz, reconocida y aceptada, ilumina no solo el camino personal, sino que también inspira a quienes te rodean, despertando sus propias almas. Así se rompe el círculo vicioso del olvido. Al escuchar estas palabras, sientes un eco en lo profundo de tu alma. Si surge una inquietud o un anhelo de reconexión, es una señal clara de que el vínculo ancestral está comenzando a despertar. Esto permitirá sentir la fuerza de lo sagrado que pulsa en tu interior y profundizará el proceso de reunificación. La conciencia y el espíritu se despiertan, listos para ver las verdades que la historia y la Iglesia han intentado ocultar durante siglos.